Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Silvia y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar los patrones para confeccionar este vestido de aquí. Es un vestido que yo lo he hecho en una talla de niña, pero os voy a dar las instrucciones para que podáis dibujar los patrones tanto para una niña como para un adulto. Es un vestido que no queda demasiado entallado, pero creo que es muy ponible y además me parece que el volantito le da un toque genial. Espero que os guste el vídeo, dejadme todos vuestros comentarios por aquí abajo y no olvidéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. También os animo a que me sigáis por las redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Sin más, os dejo con el paso a paso. ¡Adiós! Vamos a empezar a dibujar los patrones de nuestro vestido. Como siempre partimos de una línea vertical y de una línea horizontal y os voy a ir dando las indicaciones para que lo podáis dibujar tanto en adultos como en niñas. La primera medida que dibujamos es el cuello, en nuestro caso es de una niña y voy a utilizar 6 centímetros y 6 centímetros, que es la parte que vamos a hacer el patrón delantero. En el caso de un adulto sabéis que utilizamos 9 y 9. Lo primero que hacemos es dibujar nuestras medidas estándar. Haríamos dos marcas. La primera marca en el caso de los niños sería a 7 u 8 centímetros. En el caso de mi niña, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tiene casi 5 años y utilizo 8 centímetros. Y en el caso de los adultos lo dibujaríamos a 10 centímetros y a 10 centímetros. Si tuviéramos mucho peso podríamos hacerlo a 12, pero con 10 suele ser suficiente para todas las tallas. La siguiente medida que utilizamos es el contorno de la sisa delantera. La sisa delantera se mide desde un hueso del hombro hasta el otro hueso del hombro, pasando muy pegado al cuello. Dibujaríamos en este caso la mitad de esa medida. Nos llegaría de aquí, le trasladaríamos a esta línea y dibujaríamos la caída de hombro. La caída de hombro en el caso de los adultos sería de 5 centímetros y en el caso de los niños sería de 2 centímetros. Podemos cerrarlo y ya podemos dibujar nuestras líneas hacia abajo. Lo siguiente que vamos a dibujar es el contorno delantero. El contorno delantero es una medida que se toma desde debajo de nuestra axila hasta la otra axila, pasando por encima del pecho. Y nos llegaría, imaginaros, hasta aquí. La siguiente medida que dibujamos es el talle delantero. El talle delantero se mide desde la base del cuello hasta nuestra cintura. Y una vez que tenemos esta línea dibujada, lo que hacemos es dibujar el contorno de cintura. El contorno de cintura se mide en redondo, se dibuja un cuarto y a mí siempre me gusta darle 1 centímetro de holgura para que no queden los vestidos excesivamente prietos y nos den movilidad. La siguiente medida que hacemos es dibujar, en el caso de los adultos, el alto de cadera, que sería 18 centímetros, es una medida estándar. En el caso de los niños no es necesario dibujarlo, ya que normalmente la cintura y la cadera suele tener más o menos la misma medida. Entonces esta línea de aquí, si estamos haciendo un patrón para niños, la podríamos quitar. En el caso de los adultos dibujaríamos ese cuarto de contorno de cadera más el centímetro de holgura que le hemos añadido, si queréis, para que no quede excesivamente prieto. Y ya por último lo que haríamos sería dibujar el largo del vestido. El largo del vestido, pues en este caso lo que hacemos es trasladar esta última medida aquí y añadirle una holgura para darle un poquito de base. En el caso de los niños que no hemos dibujado la cadera, pues simplemente trasladaríamos la medida de la cintura. Para un niño con darle unos 5 centímetros de base sería suficiente. Para un adulto pues podríamos darle 6 o 7 centímetros. Una vez que ya tenemos estas marcas, pues ahora ya sí lo que hacemos es unirlas. Es un vestido que va a ir ajustado ligeramente a la cintura, ya que le hemos dado esta forma en la cintura, pero no va a ir ajustado en la zona de arriba porque no le vamos a meter pinzas. En el caso de que veáis que esto es excesivamente pronunciado y que va a quedar con una forma rara, pues podéis darle un poquito más de holgura a la cintura para darle una curva un poco más natural. Una vez que lo tenemos aquí, como estamos dibujando el delantero, sabemos que nos tenemos que meter 0,75 y dibujaríamos nuestra curva de la sisa. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que la parte delantera, las dos partes delanteras son independientes, pero no son iguales, son asimétricas. La parte que correspondería a la zona izquierda del vestido sería ligeramente más grande que la zona que correspondería a la zona derecha, ya que cruza por encima, quedando los botones en un lado de la prenda. Lo que hacemos simplemente es añadir, yo en mi caso he añadido 8 centímetros y medio, ¿vale? Y lo único que he hecho ha sido añadirlo de esta manera.
Para que sepáis qué medida es la que hay que añadir, os lo voy a decir de cara a que no lo hagáis a una prenda de adulto. Simplemente lo que he hecho ha sido trazar una línea imaginaria de donde me gustaría que se llegara a ese cruce. Imaginaros que es tal que así. He visto la medida que tenemos aquí hasta esa línea imaginaria y es lo que he añadido a este lado. Obviamente este patrón, como no está en escala, pues no queda bien, pero es simplemente eso, ¿de acuerdo? Entonces este sería, añadiéndole estos 8 centímetros y medio que yo he añadido en mi caso, el patrón que correspondería a la parte izquierda, y el patrón que correspondería a la parte derecha, pues simplemente tendríamos que cortar por la vertical. Vamos ahora a dibujar el patrón trasero de nuestra prenda. En este caso pues es como siempre, es un único dibujo porque es continuo. Dibujaríamos la vertical como siempre y dibujaríamos la línea horizontal. Estas dos primeras líneas ya sabéis que son unas medidas estándar y podemos utilizar las mismas medidas que hemos utilizado para el patrón delantero. Hemos hablado de que en el caso de los niños pues con 7 u 8 centímetros sería suficiente, en el caso de los adultos normalmente utilizamos 10 y 10. La siguiente medida que dibujamos como siempre es el cuello. En los niños utilizamos unos 6 centímetros y en los adultos utilizamos 9, y en ambos casos pondremos una caída de 1 centímetro o centímetro y medio para dibujar así el escote de la parte de atrás. Lo siguiente, dibujamos nuestra sisa trasera, que se mide desde un hueso del hombro hasta el otro hueso del hombro, pasando por el cuello, claro, pegados al cuello, y esa misma medida la trasladamos aquí. Dibujamos nuestra caída de hombro, que son 2 centímetros en el caso de los niños y 5 centímetros en el caso de los adultos. Una vez que lo tenemos, pues ya podemos cerrar nuestro patrón. La siguiente medida que necesitamos es el contorno trasero, que se mide desde una axila hasta la otra axila por la parte de atrás, y en este caso pues igual le podemos añadir 1 centímetro de holgura para que no nos quede excesivamente prieto. Lo siguiente que hacemos es dibujar el talle trasero. El talle trasero se mide desde la base del cuello hasta nuestra cintura y suele ser ligeramente más pequeño tanto en los niños porque tienen barriguita como en las personas adultas porque tenemos el pecho más pequeño el trasero que el delantero. Una vez que lo tenemos aquí, lo que hacemos es dibujar nuestra cintura y volvemos a añadirle pues eso, 1 centímetro de holgura para que no nos quede excesivamente prieto. Es la misma medida que hemos dibujado en el patrón delantero. Para los adultos sería el momento de dibujar el alto de cadera, que sería una medida estándar, siempre se dibuja a unos 18 centímetros aproximadamente, y lo que hacemos aquí es marcar 1/4 del contorno de la cadera más el centímetro de holgura que le vamos a aplicar. En los niños ya sabéis que esta línea pues se podría obviar porque prácticamente la cintura y la cadera suele ser igual. Y luego ya por último pues dibujaríamos el largo de nuestra prenda. Esta medida que tenemos aquí la trasladamos aquí. En el caso de los niños pues trasladaríamos esta medida porque esta no la hemos tomado, y lo que hacemos es añadirle unos centímetros para conseguir una base. 5 centímetros en los niños sería suficiente y 6 o 7 en los adultos estaría bien. Una vez que lo tenemos así, unimos todas nuestras líneas. Como es la parte trasera, pues simplemente cerraríamos nuestra sisa, la curva de la sisa, de esta manera. Y así ya nos quedaría el patrón tanto delantero como trasero. Para dibujar el patrón de nuestra manga, lo que hacemos es coger un trozo de tela, lo doblamos por la mitad. En esta línea aquí dibujamos el largo de nuestra prenda y aquí tenemos que dibujar el contorno de nuestro brazo. Lo que hacemos es medir nuestro brazo, que se mide en redondo, y le añadimos una holgura, que estaría bien de unos 7 centímetros para los niños y de unos 9 o 10 centímetros para los adultos. Depende de lo pegado que queramos que nos quede esa prenda. Lo señalamos aquí. Después lo que hacemos es bajar aproximadamente unos 12 centímetros en los adultos y unos 10 centímetros en los niños. Para saber más o menos lo que tenemos que bajar y cómo queda bien, esta medida que hemos utilizado para hacer estas dos primeras líneas, que ya os he dicho que era estándar, pues esa medida la sumaremos 2 centímetros y será la que ya traslademos aquí. De esta manera ya podemos unir la diagonal. Después lo único que nos queda ya por hacer sería coger la medida de nuestro puño, sumarle 2 o 3 centímetros, la señalaríamos aquí y ya podemos cerrar nuestra manga. Esto muchas veces depende de lo ajustado que queramos que nos quede nuestra manga.
Las holguras también es cuestión pues de ir probando y viendo cómo nos sentimos más cómodos. Después lo que hacemos es dividir esta diagonal en 4 partes exactamente iguales y como siempre señalamos por arriba a 1 centímetro y a 1 centímetro, por arriba a 1 centímetro y por abajo a 1 centímetro y a 1 centímetro. De esta manera lo que hacemos es trazar nuestras líneas. La primera línea pasaríamos siempre por arriba y iríamos a terminar a la esquina de la manga, y la segunda línea pasaríamos por los puntos que están abajo y la llevaríamos a terminar también en la esquina de la manga, teniendo en cuenta, y como siempre sabemos, que la parte que está más para abajo corresponde al delantero de la prenda. Una vez que lo tenemos así, con el papel cortado, con el papel doblado, lo que haríamos sería recortar por esta línea que va por encima, abriríamos nuestro papel y ya solo esta parte la recortaríamos por la parte de abajo, de manera que en la zona de aquí tendríamos el trasero y en la zona de aquí tendríamos el delantero. Una vez que tenemos ya preparadas nuestras mangas y que tenemos preparado nuestro patrón trasero y nuestro patrón delantero, teniendo en cuenta que es asimétrico en nuestras dos partes, estamos preparados para llevarlos a la tela. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis podido dibujar vuestros patrones, porque la semana que viene os espero con un nuevo tutorial donde aprenderemos a coserlo. Dejadme todas vuestras dudas por aquí abajo y no olvidéis darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo tutorial. Nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo. ¡Adiós!